Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro 170. Llegamos al 170, Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va? 170 ya, mirá. Antes de empezar, me gustaría mandarle un abrazo a Delia, nuestra amiga, y a Alberto también, que están ayudando con algunas indicaciones de personas para entrevistar, con las cuales nos pondremos en contacto rápidamente. Así que les mandamos un abrazo, ¿no, Osvaldo? Sí, que es importante la ayuda que nos dan porque nos permite ir dando un poco más de variedad a la fuente de las noticias. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar entonces a hablar de una noticia de terror, Osvaldo, de acá de Brasil. Aunque podríamos bien denominarla como un refresh. Nosotros habíamos hablado ya en otros programas que era muy difícil cuando la defensa no tenía acceso a la prueba, que haya imparcialidad y que haya una prueba que no esté viciada en un proceso penal. Y sabemos que cuando hay una prueba viciada, el proceso todo cae, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. En este caso nos vamos a referir a una prueba que de alguna manera fue la fuente de todas las acusaciones de la Petrobras, ¿no? De la Lava Jato, relacionada con el que era el juez Moro, y que es el sistema MagWeb Day, uno de los dos sistemas que usaba la empresa esta Odebrecht para registrar las coimas que pagaba. Mirá vos, qué sofisticación, Osvaldo, ¿no? Tener un sistema contable computadorizado para pagar coimas, eso es realmente, eso es primer mundo, ¿no, Osvaldo? Qué organizado, ¿no? Hasta las coimas tenían registradas. Este sistema estaba en Suiza y después Suiza se lo entrega a la Lava Jato, a los fiscales de la Lava Jato. La defensa de Lula en tres oportunidades le pidió al juez Moro el acceso a este sistema de la contabilidad y fue sistemáticamente negado. En realidad le pidió acceso a esto, que no se lo dio, pero también le pidió acceso a lo que eran las delaciones premiadas. Lo mismo que le piden las defensas en Argentina con relación a los acuerdos estos de los arrepentidos, ¿no? En la causa de Cuadernos, que en realidad ni siquiera se grabó el audio. O sea que, ¿cómo puede ser que las personas sean condenadas con una prueba que prácticamente no existe? O sea, hay que confiar nada más que en lo que se escribió a mano. Es una cosa absurda, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, Ramiro, ¿no? Pero bueno, un poco lo que nos tiene acostumbrados los nuevos procesos judiciales. Sí, donde hay una verdadera narrativa que más o menos cierra para la opinión pública, se replica por todos los medios de comunicación y se convierte en una verdad establecida. Bueno, ahora, ¿qué ocurrió, Osvaldo? Ocurrió que la Policía Federal un perito de la Policía Federal de Brasil admite que los documentos copiados por este sector de las operaciones estructuradas, o sea, los que pagaban las coimas de la Odebrecht, pueden haber sido alteradas. ¿Por qué? Porque Suiza le mandó el sistema a la Odebrecht y la Odebrecht lo mantuvo durante un año y después se lo entrega a la Policía Federal. Y en ese año parece que hubo documentos que fueron hechos con posterioridad a la recepción. Y según lo que dice este perito de la Policía Federal, había documentos que no figuraban en las versiones originales. Y con esos documentos posiblemente se haya basado la Lava Jato para investigar si la empresa constructora realmente le donó 12 millones de reales al expresidente Lula como una forma de soborno. Y esta prueba la entrega la Odebrecht después de haber hecho el acuerdo de arrepentidos. O sea, acá como dice la defensa, Osvaldo, primero que, bueno, no se ha tenido lugar a este acuerdo de leniencia, de este acuerdo de arrepentido, no se sabe qué es lo que ocurre, y después se perdió lo que se llama la cadena de la custodia. O sea, ¿quién
custodió la prueba desde que sale de Suiza hasta que llega al Ministerio Público. Sí, de hecho estuvo un año en Odebrecht, hasta que se le entró al Ministerio Público. Exactamente. Por eso, bueno, ahora la defensa solicitó que el caso sea colocado a la luz de estos hechos nuevos y que realmente se haga una verdadera pericia, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto, porque hay un laudo complementario que realizó la defensa y que, bueno, apunta hacia la nulidad de todo el proceso. Vamos a ver cómo sigue. Lo que sí, decimos nuevamente, es un poco complicado que se siga acusando y condenando a las personas cuando la defensa no ha tenido control de esta prueba, ¿no, Osvaldo? Sí, un derecho que tiene para asegurar que el proceso sea justo. Sí, aquí se me ocurre recordar la teoría del fruto del árbol envenenado, que acá en Brasil, además de estar consagrada en la ley, tiene jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. O sea que si la primera prueba fue mal obtenida o obtenida de manera irregular o ilegal. O ilegal, sí. Sí, todas las otras pruebas no tienen ningún efecto, cae todo el proceso. O sea, claro, por eso no es claro. No es poca cosa, ¿no, Osvaldo? Sí, Ramiro. Bien lo dijiste, pero es más o menos lo que nos vienen acostumbrando, que acá en la Argentina también se dio, o se está dando por lo menos, porque algunas cuestiones que estaban medias como la revelada, ahora parece que están en situaciones de cierta oscuridad. Se me ocurre pensar en el arrepentido Van der Broele, ¿no, Osvaldo? Van der Broele, en el caso Vudú, tal cual, porque justamente este es un ejemplo de cómo se afecta la declaración de un imputado, como a través de una ventaja económica o a través de una dádiva, se cae esa declaración, porque qué tranquilidad hay que haya sido con libertad lo que decía, sino movido por el ánimo de enriquecerse, la dádiva esta económica que se le dio, que hablamos de 1,5 millones de pesos, que le permitió poner un hotel en el sur. En Mendoza. En Mendoza. En Chacras de Coria. Sí. Que él dice que no era un hotel, Él dice que era una posada. ¿Cuál es la diferencia? Sí, que no... Sí, acá no se lo llama tanto posada, pero bueno, sí, es como un petit hotel, digamos, un hotel muy chico, ¿no? Sí, Osvaldo, sea un hotel, sea una posada, una hostería, lo que sea, es lo mismo, Osvaldo, por favor. No, sí, eso no cambia el sentido. Y está muy interesante la defensa cuando plantea, porque cita un texto de Francesco Carrara, que realmente es muy, muy importante, ¿no? Que dice: quien califica como inmoralidades e infamias todas las seducciones del reo que se manifiesten en promesas o halagos, calificándolas como un abuso de autoridad penalmente sancionable. Exactamente en lo que pasó con Van der Broele, parecería. Por eso que la defensa está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que se expida nuevamente, rápidamente, que anule el juicio y que se haga un juicio nuevo en otro tribunal, lógicamente. Esperemos que la Corte se pronuncie, ¿no? Porque nosotros estamos también en un tema con la justicia, de un tira y afloje, y la Corte Suprema de Justicia hace rato que está haciendo la plancha y medio como que está en la tribuna mirando cómo se desarrolla este partido, ¿no? Entre el gobierno, la oposición y la justicia, ¿no? Como si ellos estuvieran más allá del bien y del mal, digamos. Bien dijiste, Ramiro, no es el momento, parecería, de pedirle a la justicia que resuelva algo, ni aún a sí mismo a la Corte, cuando hay una situación de tirantez que se está en la calle, ¿no? No es el momento de que la justicia falle de acuerdo a derecho, parecería. O que la justicia falle conforme a lo que sería el derecho, ¿no? Sí, en el otro sentido de fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, también demorarse en este momento con Vudú, que está preso, es también una injusticia, ¿no, Osvaldo? Acá hay una tradición que se ve en los juzgados penales, cuando los juicios eran escritos con una instrucción, un juez de instrucción, ¿no? Hay una serie de formalidades más parecido al
al viejo sistema penal inquisitivo, donde los expedientes tenían una letra, ¿no? Escrita con marcador, un marcador verde o rojo, cuando tenía una vez que tenía preso. Entonces eran los que estaban arriba de todo los que primero se resolvían. No se resolvía ninguna situación donde estaba en plena libertad. Siempre privilegiaban eso, porque hace a la libertad de las personas. Y estamos hablando de un sistema antiguo, inquisitivo, y ahora parece que en estos tiempos eso ya no importa tanto, no importa el momento con la situación social, la situación, lo que dice la prensa. Parece que los temas se mueven por otro lado y no tanto en protección de la libertad individual. Así es, Osvaldo, totalmente de acuerdo. El 25 pasado se cumplieron 15 años sin la presencia del cantante de rock argentino, ¿no? Todo un verdadero ícono, Papo. ¿Qué te parece si escuchamos música de él hoy? Vamos, música del Carpo. Música del Carpo. ¿Con qué empezamos, Osvaldo? ¿Qué te parece si ponemos pantalla al mundo nuevo? Vamos entonces. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Mareado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fue de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus carteras de cuero. Y metales brillan al sol. Provocan el mundo nuevo. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. Les da locura su viento en su curioso andar. La ciudad ultramoderna se despierta una vez más. No sabe que está sitiada y ya no sobrevivirá. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. La rodean nuevos seres de dureza incomprensible y negocian en una mesa sus aventuras horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal e inventaron nuevos signos para las huestes del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás y hay profetas visionarios para los que seremos más. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. Será fatal y tu mundo nuevo usado. Bueno, después de escucharlo a Papo,
Vamos a seguir con noticias de Latinoamérica, Osvaldo. Vamos a seguir ahora con una que de alguna manera implica a Brasil, a Argentina y a Bolivia principalmente, ¿no? Porque... Sí, la triple frontera parece, ¿no? Sí, es verdad. Tres países están en esta cuestión. Uno porque Evo está viviendo en la Argentina, porque pasó en Bolivia, o porque era presidente de Bolivia, y Brasil fue un diario brasileño. ¿Qué dijo el diario? Un diario brasileño, Ramiro. Y dio a entender de alguna manera, dio a entender, no, medio que lo dijo con todas las letras, después dijeron ellos que era una interpretación que hacían, que en una conferencia de prensa que estaba dando Evo Morales junto con sus abogados, que son el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Zaffaroni. Y el doctor Gustavo Ferreira, que lo acompañaba a Tina Zaffaroni. Por causa de que a Evo Morales no le permiten presentarse candidato a senador por una barbaridad, como que él no estuvo en los últimos tiempos en Bolivia. Claro, él se ausentó de Bolivia porque se tuvo que huir, se tuvo que asilar en México para salvar la vida. Sí, debe ser el único caso de que él se exilia de un país y dice que no estuvo en el país. Claro, si tuvo que exiliarse, no puede estar en el país, evidentemente. Vamos a relacionarlo con lo que ha salido, ¿no? Que en el Washington Post, si no me equivoco, Osvaldo, ¿no? Que se ha hecho eco de un estudio por el cual se demuestra que realmente Evo Morales no hizo fraude en las elecciones y que habría ganado por el 10% o más en las elecciones, ¿no? El diario Washington Post tomaron los datos de una investigación que hizo un portal norteamericano, Monkey Cage, que decía que considera altamente probable que el presidente Morales sobrepasara la diferencia del 10% de los sufragios que necesitaba sobre el segundo candidato más votado para evitar una segunda vuelta de los comicios. O sea que si seguía el recuento, indudablemente hubiese sacado más diferencia. Voy a emparentar lo que resolvió el Superior Tribunal Electoral de Bolivia con lo que ocurrió en el Twitter de Pedro Brieger, que es un comentarista de política internacional, es el director y creador del portal de noticias Nodal, nodal.am, cuya lectura recomendamos, que él dijo, bueno, que ahora lo que correspondería conforme a derecho sería que, bueno, la señora Áñez salga del poder y que lo coloquen en la presidencia a Evo Morales. Y alguien salió a decir, no, pero no corresponde eso, porque Evo Morales renunció. Y la renuncia fue aceptada por el Congreso. Yo pregunto, si yo te pongo la pistola en la cabeza, Osvaldo, y te sugiero que vos me cedas tu casa, y ante la presión vos me firmás la escritura de tu casa, ¿eso vale como donación? No, el pacto no fue libre. No seamos leguleyos leyendo literalmente la ley. Vos diste en el clavo. Hay un vicio en la voluntad, un vicio tanto por una cuestión de que estaba coaccionado a hacerlo, estaban entrando en su casa esa misma noche, estaban entrando en la casa de los políticos y de los miembros del gobierno, el país se prendía fuego, la policía estaba autoacuartelada, básicamente amotinada, no respondía a las órdenes, los militares le pedían que renunciara, o sea, creando básicamente una coacción insoportable, y además la OEA mentía. Entonces esa renuncia no tiene ningún tipo de valor. Lo mismo que le estamos criticando al TSE, de que esa ausencia no era una ausencia voluntaria porque él quiso, porque él en ningún momento, él se fue, se asiló en México, después siguió haciendo política desde México y se fue a la Argentina desde donde sigue articulando políticamente. O sea, no es que él no está en Bolivia porque no quiere estar en Bolivia, él no se ausentó de Bolivia por su propia voluntad. Por eso digo que los dos casos tienen el mismo problema. Si nosotros vamos a tomar la ley en ese sentido literal, sí, es verdad, no estuvo en Bolivia en ese tiempo, es verdad, renunció. Pero gente, la ley no se interpreta únicamente por las palabras, se interpreta por todo un contexto, ¿no es verdad, Osvaldo? No solo eso, y eso sobre todo en un continente como es Sudamérica, donde ha habido tantas interrupciones de los procesos constitucionales a través de la presión y de la amenaza. Muchos presidentes han sido obligados a renunciar apuntándole por un oficial del ejército. O sea, hay libertad en ese acto, su manifestación de voluntad no está viciada, realmente es contra los principios generales del derecho.
esto cuando estaban dando esa entrevista colectiva. Evo Morales dijo que era una injusticia lo que habían hecho con él y explicaba por qué, junto con sus abogados. Y la Folia de San Pablo dijo que Evo Morales amenazó diciendo que si no lo dejaba presentarse, él todavía tenía amigos militares en el Bolivia, como diciendo que los amigos militares iban a hacer ruido, iban a provocar la destitución de Áñez o alguna cosa por el estilo. Cada uno interpreta lo que pueda salir de esas palabras. Hiciste bien en aclarar, Ramiro, que fue la Folia de San Pablo, porque había muchos medios en ese momento, periodistas de distintos medios, y el único que lo registró, que tuvo un registro de esas palabras, fue la Folia de San Pablo. Ningún otro recuerda que se haya dicho eso, ¿no? Qué extraño. Tantos medios dando una conferencia de prensa, un presidente recién depuesto de un país americano, nadie registra esta frase que es bastante fuerte en sí mismo. Qué extraño, pero de todas maneras, bien decís, Ramiro, vos, que el diario después no dice que dijo eso, ¿no? Sí, medio como que quiere desdecirse de alguna manera, como que dice que fue una interpretación de las palabras de Evo Morales que ellos hicieron, o sea, una interpretación bárbara, digamos. Para interpretación se pegaron una frase bárbara los muchachos esto de la Folia. Realmente una frase bastante fuerte y determinante como para esa interpretación. Mientras nosotros interpretamos frases determinantes y fuertes y apocalípticas, ¿no?, de Evo Morales, no vemos nada de lo que hace la señora Áñez, ni tampoco se tuvo mucha repercusión acá el narcojet, el avión que aprendieron en México. Claro, con 1.000 kilos de cocaína, una tonelada de cocaína que llegaba desde Bolivia, ¿no? De eso no se hizo absolutamente nada, ¿no? No, inclusive en los primeros tiempos era como el avión sale de Argentina, pasa por Bolivia y después llega a México. Algunas versiones parecía que había salido de Argentina, ¿no? Hasta que después los medios bolivianos y los medios argentinos dijeron directamente que no, que se había cargado en Bolivia. ¿Por qué lo podían saber? Dice, porque los paquetes que tenían eran de origen boliviano, que no tenían nada de especial, seguros de que no lo iban a descubrir. Sí, sin ningún tipo de cuidado, así, digamos, medio, sí, estamos seguros de que no nos van a pesquisar, ni que nos van a requisar, ni nos van a nada, está ahí. No, sí, por eso, o sea, porque a veces uno ve siempre que cuando se hacen este tipo, más, o sea, una tonelada, no estamos hablando de una bolsita, una tonelada, una cifra tan grande, la mandaron así, sin ninguna protección. Rarísimo. Yo no puedo dejar de relacionarla con la otra que ocurrió hace unos 4 meses atrás, ¿no? Que la apresaron al sobrino, de esta Áñez, cuando ella era senadora, también por cocaína, lo encontraron con 450 kilos. Yo no digo que Áñez sea la que manda el tráfico, pero se hace en tierras cercanas de donde ella es. Y con esa parentela y donde hay parece fuentes del gobierno también, inclusive se pidió que Murillo, que es el secretario de Seguridad, renunciara por este hecho. Es muy, pero muy sugestivo, ¿no, Osvaldo? No hay que atar muchos cabos para llegar a una conclusión, no sé. No, y por eso hacíamos en broma, decíamos cómo había sido transportada de manera sin encubrir que era droga, lo que evidencia que por lo menos los que la llevaban creían, no sé si lo tenían, pero creían que tenían cierta cobertura del poder político. Si no, no lo harían de esa manera. Sí, aparte hay que embarcar con 1.000 kilos de cocaína, ¿no? Sí, no, un avión con una tonelada de droga y llevándola en unos paquetes. Una historia extraña y que no ha tenido una difusión tan grande acá. De hecho, no sé si en Brasil se dijo la noticia, Ramiro. No, tuvo muy poca repercusión. Me corrijo, no era el ministro de Seguridad, era el Ministerio de Gobierno, Arturo Murillo, ese que nos tiene acostumbrado a las declaraciones rimbombantes, ¿no? Como que van a salir a la cacería de los comunistas y de los sediciosos, no, eran dos calificativos, eran sediciosos y terroristas. Y ahí lo podríamos atar con lo que vos decías antes, Ramiro, sobre Evo Morales, o sea, él mismo decía que lo iba a salir a cazar a Evo Morales. Sí. O sea, ¿qué seguridad tenían en Bolivia, no? Si uno de los ministros lo quería cazar. Sí, era este mismo. Osvaldo, vamos a la segunda canción del Papo. Vamos a ver qué tema querés que pongamos ahora, Ramiro. Y vamos con Macadam, vamos a los 80, ¿qué te parece? Vamos.
Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Macadam de Papo a los 15 años de su fallecimiento. Te quería recordar que yo lo vi a Riff en el 82, que tocó en mi pueblo, que es Firmá, y tocó y presentaba Macadam 321 justamente. Y vos también lo viste en La Falda, ¿en La Falda era? Sí, lo vi en La Falda, en el festival La Falda Rock en el 82, exactamente. Recuerdo de cuando éramos pero muy jóvenes. No, perdón, en el 83. Bueno, seguimos entonces con esta noticia que es un refre. Ya habíamos hablado de los tiempos turbios que se vivían en Brasil acá y habíamos hecho alusión a lo que había ocurrido en Ceará, Osvaldo, que la policía estaba autoacuartelada, en realidad estaba amotinada contra lo que prescribe la Constitución Federal y la propia jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal acá de Brasil, que en 2017 dijo que las policías no pueden hacer huelga y mucho menos autoacuartelarse. Fue el ministro de Seguridad y Justicia, Sergio Moro, y medio como que les dio una palmadita en el hombro a los policías, diciendo que bueno, que no se veía que haya mucha crisis en el estado de Ceará, que él anduvo por las calles y no se veía mucha normalidad, y que los policías eran personas de bien, y que no se los podía tratar como criminales. Bueno, con eso imagínate, los policías siguieron en su actitud, y lamentablemente, Osvaldo, ya tenemos que contar más de 170 fallecidos en una semana. Desde el miércoles hasta el martes hubo más de 170. En realidad hay más. Lo que pasa es que el gobierno ha dejado de dar los números oficiales para no causar tanto pánico. En este momento está una fuerza especial y está lo que se llama la garantía de la ley y el orden, que son los militares que los mandó Bolsonaro para que patrullen las calles y contengan un poco la delincuencia, pero no lo consiguen hacer, Osvaldo. La versión que había llegado acá es que había 2.500 militares que había mandado, puede ser Bolsonaro, que para todo un estado 2.500 parece nada, ¿no? Parece nada, y es verdad, mandó 2.500 y dijo que los iba a retirar porque los mandó por una semana. ¿Por qué? Porque acá hay una cuestión política, ¿no? Está siendo gobernado por el Partido de los Trabajadores, que en realidad en el norte hay 9 más o menos estados, 9 provincias que son gobernadas por partidos que se oponen a la política de Bolsonaro. Entonces hay una especie de desgaste político. Bolsonaro dijo que les iba a retirar la presencia de los militares, un poco como para que, bueno, que arda Troya, ¿no? Y ante eso, de otros estados, como estado de Piauí, de Marañón y de Bahía, dijeron que iban a aportar soldados de ellos mismos para tratar de aliviar un poco la situación en Ceará. Bueno, esto iba a ser un desastre institucional, Osvaldo, porque no puede ser que las provincias se presten los policías y la nación no haga nada, ante un hecho que es una cuestión de seguridad pública, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, que está en vilo todo el país casi, por si esta situación sigue en el tiempo, no se sabe cómo podría terminar. Porque la gente no tiene partido cuando la matan, más cuando me decís que 170 en 6 días, realmente, y 2.500 militares, no sé, policía militar, no sé qué mandó. No, gente del ejército. Gente del ejército directamente. Sí, con lo cual ya habíamos hablado nosotros cuando se hizo lo mismo de la intervención militar de la seguridad de Río de Janeiro, que eso normalmente no resulta porque la lógica de acción es diferente, pero por lo menos es algo, ¿no? Y ante este anuncio de ayuda de los otros estados, bueno, Bolsonaro tuvo que recular y dice, bueno, vamos a dejar la presencia militar una semana más. ¿Y no hay miras de solución del conflicto con la fuerza del orden, con la policía, o del desorden? Va. Lo que pasa es que mientras haya gente, como el ministro de Seguridad Moro, que les da una palmadita en la espalda, medio como que, bueno, siga, más cobra fuerza la postura de esta gente que está intransigente. Hay negociaciones permanentes, pero bueno, parece que no llegan a buen puerto. El sábado de la mañana, el juez Moro en Foz de Iguazú inventó una nueva categoría delictiva, Osvaldo. Personas que cometen actos ilícitos, pero que no pueden ser tratados como criminales. O sea, bueno. ¿Quiénes encuadrarían en ese tipo penal tan
tan nuevo, Los tan policías, novedoso. porque dice que el autoacuartelamiento y el amotinamiento en realidad es ilegal, pero que ellos no pueden ser tratados como criminales. O sea, ahora vamos a tener, digamos, personas inocentes, personas que cometen delitos y son tratadas como criminales, y una categoría intermedia que estamos creando en el derecho, ¿no? Que son personas que cometen delitos pero que no pueden ser tratados como criminales. Ella tenía algunas otras categorías que se había inventado, Osvaldo. Por ejemplo, personas que eran delincuentes que habían confesado pero que pedían perdón. Entonces, eso no había que perseguirlos penalmente. Pidió perdón, está bien, ¿viste, Osvaldo? Que es evidente que el derecho sigue evolucionando, ¿eh? El derecho penal, que siempre estábamos acostumbrados a los tipos fijos, que estaba el que comete el delito y el que no, ahora tenemos un montón de intermedios. Lo concreto es que la policía militar sigue amotinada, la gente sigue muriendo. La cosa se va enrareciendo cada vez más el ambiente acá en Brasil, Osvaldo. Vos te habrás enterado las últimas del presidente Jair Bolsonaro, del martes a la noche. No había terminado el carnaval cuando se larga a promover en las redes sociales un video, ¿no? En el cual se ya convocaba para el día 15 de marzo un acto en contra del Congreso y en contra del Supremo Tribunal Federal de Justicia, ¿no? Sí, algo se dijo y me recuerda más que todo a la suma del poder público lo que quiere hacer, porque justamente el sentido del sistema republicano de gobierno es la de que uno administre justicia, otro administre el país y otro que dicte las normas, y parece que él está en contra de los otros dos, solamente tenía que seguir el poder ejecutivo. Vos sabés que al respecto, Osvaldo, hay gente que ha, digamos, desempolvado declaraciones de Jair Bolsonaro del año 95 cuando él elogiaba al presidente Fujimori, que justamente hizo eso, ¿te acordás? El autogolpe, terminó con el Congreso y él elogiaba eso, o sea que posiblemente pase un poco por sus aspiraciones ser una especie de Fujimori a la brasilera. A decir verdad, Osvaldo, él publicó en las redes sociales un video que no lo hizo él, claro, y que no habla ni del Congreso y no habla del Supremo Tribunal Federal. Pero está todo este contexto, ¿no? Está el contexto del jódase o cáguense, como dijo el general Augusto Heleno, ¿no? Con relación al Congreso, ¿no? Y que está el llamado que hacen en las redes sociales los grupos, los trolls bolsonaristas, ¿no? O sea, hablando de que son las sanguijuelas del Estado, los diputados y que no sirven para nada y que había que sacarlos a todos y ahora Bolsonaro publicando este video, viste, donde se convoca a la marcha del 15 de marzo, esa marcha que si bien en el video no habla de eso, pero todas las otras, la convocatoria en sí misma habla de eso, y donde, bueno, se muestra básicamente eso, Osvaldo, es el nosotros y el ellos, ¿no? O sea, Bolsonaro, un héroe que nace de las cenizas, casi muere por nosotros, y ponen las imágenes de él cuando le metieron la cuchillada. Sí. Y él que lo llevan al hospital, y las imágenes de él en el hospital, sufriendo, ¿viste? Y él que se sacrificó por nosotros, que casi muere por nosotros, poniéndolo como mártir, y después cambia la música, empiezan las imágenes con color, y aparece, bueno, pero él es el único que puede enfrentarnos a la izquierda sanguinaria. Él es capaz, él es honesto, él es patriota, él es cristiano. Entonces supuestamente es un acto a favor de él, pero sabemos muy bien que no es un acto a favor de él, que es un acto a favor de él, pero principalmente en contra de las otras dos instituciones, ¿no, Osvaldo? Pero bueno, hay otras en contra, ¿no? El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, las mujeres prometieron una marcha anti-Bolsonaro. El día 14 hay otra marcha anti-Bolsonaro y el día 18 hay otra marcha anti-Bolsonaro, o sea que las reacciones no se hicieron esperar. Y cuando digo las reacciones no digo nada más que de los movimientos sociales que llaman a movilizaciones.
digo de todo el arco político, desde la extrema derecha hasta los partidos de izquierda, que se han manifestado en contra de esta estocada, digamos, autoritaria de Bolsonaro en contra de los otros poderes, lo cual está prohibido por la Constitución. Eso es delito grave, ¿no? De acuerdo al artículo 85 de la Constitución brasilera, no se puede atentar contra el libre ejercicio del poder legislativo, del poder judiciario o de lo que es el Ministerio Público o de los poderes constitucionales de las unidades de la Federación. O sea, eso configura lo que se denomina acá en Brasil crimen de responsabilidad, que eso, bueno, le podría costar el cargo a Bolsonaro. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que del dicho al hecho, ¿no? No, porque aparte él tampoco lo dice expresamente que sea contra el Congreso y el Poder Judicial. Expresamente no se dice eso. De cualquier manera, él hizo una desmentida. Lo que pasa es que cuando desmiente la embarra más, ¿no? Confirma, sí. Cada vez que desmiente, confirma. O sea, el viernes a la noche hizo una live que ellos hacen, ¿no? Agarra la cámara y se pone a hablar por las redes sociales. Y dijo que él lo que compartió en el WhatsApp, o sea que supuestamente era entre los amigos y era un video de las manifestaciones contra Dilma Rousseff que eran del 15 de marzo del 2015, que también caía un domingo. Mentira. Si el 15 de marzo no tenía ninguna cuchillada. El 15 de marzo él no... En el video está él, en la manifestación cuando le dan la cuchillada, a él cuando lo llevan al hospital, él en el hospital, él recibiendo la faja de presidente. Todo eso no ocurrió antes del 2015. Lo que es evidente después de escuchar la cantidad de marchas que se van a hacer contra Bolsonaro es que a diferencia de Roberto Carlos se quiere ganar 1 millón de enemigos. Yo calculo que sí. A todo el arco político, yo no sé qué es lo que va a ocurrir, pero hay un embate muy fuerte acá en Brasil. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero lo que decíamos en el programa anterior, el clima está muy enrarecido, el clima político. Sigue enrarecido y cada vez más enrarecido, bueno. No, mejora, ¿no? ¿Y la situación económica sigue igual o alguna mejora hay? No, la situación económica ha empeorado muchísimo. Ya han salido 34.000 millones de reales de los inversores extranjeros de la Bolsa de Comercio de San Pablo, que ha caído muchísimo. Le han echado la culpa al coronavirus, claro, ¿no? Pero en realidad todos los economistas, hasta los más defensores del Bolsonaro y de la extrema derecha, dicen que el factor político creado por Bolsonaro influye mucho más que el coronavirus. Producto Bruto Interno... Viste que se dijo que era del 2%, bueno, ahora se calcula que va a ser del 1,4%. Estamos recién en febrero, Osvaldo. Normalmente el 1,4% se calcula en junio, porque en los últimos 4 años a esto es básicamente de cajón. Se pronostica en enero una estimativa del 2,5, del 3, el espectáculo del crecimiento, y llegamos a fin de año y la vez que más se ha conseguido subir el Producto Bruto Interno, dibujando los números, fue 1,2. O sea, nunca pasó de 1,2. Ya van 4 años consecutivos que viene la misma cantinela. Y pone una cifra no tan alta, lo cual demuestra que el final va a ser una cifra muchísimo más baja, ¿no? Sí, inclusive le ha dicho en vivo a Guedes, ¿no? Bolsonaro dijo, bueno, a ver si mejoramos ese PBI porque ese PBI está muy bajo. Que lo mejoren, pero con los números, diríamos, nada más, no con políticas públicas. Sí, yo la verdad que no sé cómo quieren mejorar, claro, como si fuera una cuestión voluntarista. Quieren subírmelo más porque así nos llegamos. Bueno, ¿te parece que escuchemos una tercera canción de nuestro... homenajeado del día? Exactamente, de Papo. Bueno, vamos a escuchar entonces Juntos a la Par. Vamos, Ramiro. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Ir caminos desandar,
pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, pero no lo perdí. Es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Bueno, estábamos hablando del Congreso, Osvaldo, de los ataques al Congreso en Brasil, pero el Congreso en Argentina también estuvo bastante movidito esta semana, ¿no es verdad? Sí, Ramiro, no solo el Congreso, sino la justicia. Las dos cuestiones se midieron esta semana, porque el gobierno nacional quiere hacer una reforma, algunas jubilaciones, privilegio, los sectores involucrados, que es el Poder Judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores, dice que no son privilegios, son regímenes diferenciados nada más, donde los jubilados perciben no menos de 220.000, 230.000 pesos, para compararlo con lo que percibe una jubilación mínima que anda en 14 o 15.000 pesos. Me parece que por lo menos parecería que si no es de privilegio, por lo menos es un régimen que beneficia mucho a un sector, ¿no? Hubo alguien que dice que los jueces viven al día. Acá en Brasil los jueces también dicen que viven al día. Y te acordás que acá le ponían lo que le llamaban los penduricalios, ¿no? Esos colgantitos, sí, que le ponían al sueldo. Argentinos los adicionales al sueldo. Pero acá no tienen necesidad de hacer eso. Directamente se fijan en el sueldo. Porque en realidad salió un poco el tiro por la culata, ¿no? La reforma de la Constitución Nacional en el año 94 se estableció que los jueces ellos mismos se estipulasen el sueldo, lo cual le daría una cierta autonomía, digamos, de los otros poderes, que en principio a mí no me parecía mal. El problema es que estos se lo han agarrado muy a pecho. Yo no sé si no se están abusando un poco de ese derecho, ¿no, Osvaldo? Por las cifras que es evidencia que perciben, se lo tomaron muy a pecho la manera de fijarse su remuneración, porque realmente son remuneraciones que son de las más altas que se pagan en la Argentina, con independencia de sean privados o de empleados del Estado, ¿no? Máximo como han dejado las arcas del Estado, principalmente en lo que se refiere a las jubilaciones, Osvaldo. ¿Querés que escuchemos un pequeño audio acerca de cómo están las arcas del Estado y después lo comentamos? Vamos. Hoy enfrentamos una situación en la cual era necesario darle un impulso a la demanda, pero teníamos que hacerlo con nuestros propios recursos. Ese es el fundamento de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. No es una ley de austeridad fiscal, porque la austeridad fiscal en las recesiones nunca funciona. Entre 2015 y 2019 se perdieron más de 230.000 puestos de empleo en el sector formal. El poder adquisitivo de los trabajadores cayó alrededor del 20%. Esto, junto a las bajas en las contribuciones patronales que estableció el gobierno anterior, hizo que se desplomen los recursos provenientes de aportes y contribuciones. También hubo una fuerte caída del consumo. Como consecuencia, cayeron los ingresos tributarios que se destinan a ANSES, ya que el 10,3% de lo recaudado de IVA es para ANSES. El déficit del ANSES es el más alto de su historia. Pasó de 10.000 millones en 2015 a 122.000 millones en 2019.
En los últimos 4 años, el 40% de jubilados de menores ingresos tuvieron una pérdida en su poder de compra de más del 22%. Solo en los últimos 2 años, la pérdida de poder adquisitivo de un jubilado de la mínima fue del 19,5%. El precio de los medicamentos subió casi el doble que las jubilaciones. Creo que este audio nos pone un poco en contexto de cómo está la situación en Argentina, como para que haya personas que todavía quieran cobrar esas sumas casi, a veces millonarias, ¿no, Osvaldo? Por las jubilaciones. Sumas que multiplican varias veces o lo que percibe un jubilado promedio, 14 veces el mínimo que cobran todos los jubilados, que no hay que olvidarse que misma caja, es el mismo el que paga todas las jubilaciones en nuestro país, que es el ANSES. Y 16 veces en el Servicio Exterior de la Nación, con un déficit que tiene el Poder Judicial y el Servicio Exterior de la Nación, son de 914.000 millones de pesos el del Poder Judicial y 1.265 millones de pesos el régimen en el Servicio Exterior de la Nación. Y eso sale de los aportes de todos, por lo cual si el régimen es realmente solidario, como el que plantea el sistema jubilatorio argentino, tendrían que ser bastante más solidarios ellos. Pero parece que no, Osvaldo, porque cuando le dijeron que les iban a sacar estas jubilaciones de privilegio, creo que algo así como 250 jueces que están en condiciones de jubilarse, que ya cumplieron el tiempo de servicio y la edad, anunciaron que se iban a jubilar rápidamente para no perder estos beneficios. No tienen parece una dosis de solidaridad muy importante, o por lo menos no la manifiestan, pero bueno, creo que los números son determinantes. En realidad, Osvaldo, a mí me da un poco que pensar esto que está ocurriendo en la Argentina, porque es la oposición, ¿no? Que parece que cuanto peor mejor. Hace un tiempo atrás ellos también proponían reducir estas jubilaciones de privilegio, y después cuando lo criticaron a Alberto Fernández porque le dio aumento nada más que a las categorías más bajas de los que cobran la jubilación en Argentina, ellos dijeron que habría que darle a más gente y que si iban a hacer un ajuste, ¿por qué no empezaban con las jubilaciones de privilegio? Entonces el gobierno recogió el guante y le dice, bueno, vamos a hacer la reforma con las jubilaciones de privilegio, y ahora se oponen. Entonces a mí me queda la duda, Osvaldo, ¿se oponen porque cuanto peor mejor y vamos a hacer una oposición irracional al gobierno, o se oponen porque hubo más o menos 250 jueces, muchos amigos de ellos, muchos de esos jueces tienen causas que los perjudican o favorecen directamente a ellos y tienen miedo de quedarse sin esta pata judicial? ¿Qué te parece, Osvaldo? También podría ser, Ramiro, tu visión de la situación. Lo que a veces lo que molesta es porque no dicen la verdad de la situación. O sea, hace unos minutos estaban diciendo que había que ir contra la jubilación de privilegio, que es injusto que poca gente gane mucho, y ahora cuando se empieza a ver ese tema y se llega al Congreso, niegan el quórum, no se presentan, ni lo quieren discutir o piden cosas que no están relacionadas con lo que se está discutiendo, ¿no? Eso creo que ofende un poco la inteligencia de todos. Sí, aparte lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con relación al quórum fue medio que lamentable por parte de la oposición. Y del oficialismo también, Osvaldo, porque se consiguió el quórum, digamos, con un último suspiro, contando el último voto y teniendo que pedir la ayuda a los partidos aliados, a los 2 diputados del Frente de Izquierda, ¿no? Y también a lo de los partidos provinciales, siendo que 4 del Frente de Todos no fue. Algunos porque estaban de licencia, otros porque estaban de vacaciones, y creo que uno solo que tenía una operación marcada. Si se llama a una reunión extraordinaria, por lo menos tengan la seguridad de que los propios están. Pero bueno, eso es una cosa anecdótica. Lo que sí se consiguió el voto porque fue a votar Daniel Scioli, ¿no? Que es el embajador argentino designado en Brasil, pero que todavía no asumió y sigue siendo diputado, y ahí se armó el tole-tole, ¿no, Osvaldo?
Sí, eso fue el tole tole y fue el justificativo. O sea, indudablemente parecía que lo hubiesen dejado este justificativo, si bien se corresponde con lo que dice la Constitución, porque cada diputado, para dejar de serlo, tiene que presentar su renuncia y ser aceptado por el Congreso, extremo que no quedaba, por lo cual Scioli es diputado todavía, pero iban a buscar cualquier argumento para oponerse, aparentemente. Y a tal punto es que también lo que están diciendo es que van a judicializar el procedimiento, diciendo que es una cuestión inconstitucional, cómo se llegó a esa elección, todo, y todavía a la fecha en que estamos grabando el programa no se judicializó nada, y eso que cuentan con que el Poder Judicial les va a dar la razón. Acá el Poder Judicial está actuando en causa propia, digamos, ¿no? No, pero aparte con una, no sé decirle malicia, cómo se están comportando las asociaciones de magistrados, defendiendo, porque no es que les van a bajar jubilación a los 14.000 o 16.000 pesos que cobra un jubilado. Apenas le van a perder un 10 o un 20%. O sea, los que ganaban 270.000 van a ganar 240.000, los que ganaban 700.000 irán a ganar 550.000. O sea, no es que tampoco se le baja la jubilación de manera exorbitante y quedan al borde de la pobreza. Es una pequeña acción, y que ya que ellos tenían que ser conscientes que eso sale, que se lo pagamos todos, eso que nos sale sus aportes, porque de sus aportes sale apenas el 50% de lo que ellos cobran. Con relación a lo que estás diciendo, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no? Uno de los que más pataleó es el fiscal Raúl Ple, ¿te acordás? El fiscal Raúl Ple, el que andaba con los paraguas en la marcha de la lluvia en febrero por el fiscal Nisman, ¿no? Uno de los más anti-kirchneristas y anti-peronistas de los fiscales de la justicia. ¿Sabe lo que dijo? Que está en juego la seguridad jurídica para los acreedores y los inversores externos. O sea, ahora un fiscal de la República Argentina se cuida por los inversores extranjeros. O sea, esto es fantástico. No, pero Ramiro, aparte yo me pongo en el lugar de un inversor extranjero, dice, este gobierno está pagando la mitad de los sueldos de estos jubilados, en lugar de que haga aporte de ellos, no invierto, prefiero que, o sea, al contrario, el análisis debe ser distinto. Claro. Si pagan la plata en esto, a mí no me lo van a pagar nunca la que yo ponga acá, ¿no? Si realmente lo de la seguridad jurídica es realmente para escribir un cómic, ¿no? No sé en qué va a terminar esto, tiene que votarlo el Senado, seguramente lo votará, después van a pedir, supongo que los jueces van a plantear amparos o algo así, algo van a buscar y con la posibilidad que lo puedan resolver como son jueces y parte, ellos mismos se resuelvan su propia situación a su favor, pero creo que el descrédito que está produciendo en la justicia esta discusión tendrían que ser un poco más avispados y darse cuenta que delante de la gente están quedando como unos impresentables. Sí, concuerdo con vos, Osvaldo, totalmente. No sé cómo va a terminar esto, pero sea como sea, tanto la oposición ya ha demostrado la hilacha y el Poder Judicial, la familia judicial, también vamos a ver cómo se comportan, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan. Ramiro, y te escucho hablar la familia judicial y me hace acordar la nobleza, los títulos y los cargos se pasan a los familiares. Y parece que en la justicia es lo mismo, ¿no? Hablan de familia judicial como un título que se va pasando de padres a hijos. ¿Y familia judicial? Es un poder judicial, ¿no? Como la familia política. Una manera de referirse que casi nos hace volver a la época de la monarquía absolutista. Y si no, fíjate los maíques, ¿no? Uno, el padre es juez en la... ¿Cómo es? Tribunal de Casación. En el Tribunal de Casación, la esposa es en otro, el hijo es en otro, los sobrinos en otro. Son como 5 los maíques dentro del Poder Judicial. ¿Sí? ¿Qué más? O sea, contrario a recibir los honores. El propio comportamiento que habla que es por una cuestión de familia. Si sos hijo de, hermano de, sobrino de, tenés más posibilidades que otros. Eso quieren decir con lo de la familia judicial. Pero creo que el descrédito fue importante. Así es, Osvaldo. Bueno, dejamos por aquí entonces. Hemos llegado al final del tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo. Nos han quedado temas en el tintero. Vamos a ver cómo seguimos estos temas la semana próxima. Bueno, recordamos que este programa lo escuchan en la radio lasvocesdelmuro.net y que nos pueden también mandar mensajes por WhatsApp. 0054 911 56 44
7857. Lo repito, 0054, que es la característica del país, 9 de celular, 11 5644 7857. Bien, o también pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com o seguirnos en las redes sociales. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.